Dirección. 3. Innovación. 4. Identificación con la empresa. 5. Comunicación. 6. Percepción del desempeño. 7. Motivación intrínseca. 8. Autonomía. 9. Satisfacción general. 10. Liderazgo. 11. Visión. Y 12. Recompensas o retribución. Dejó a un lado otros, como confianza en sí mismo y estándares de excelencia o conformidad de lo anterior. Generó su instrumento de medición. Tal revisión se actualiza cada 2 o 3 años. La última es la referencia de 2019. Fernando trata de medir el grado en que es aceptado por Laura. Entonces decide que va a tomarla de la mano y observará su reacción. Supuestamente, si ella no retira la mano, esto indicará cierta aceptación, pero para asegurarse de que su medición es válida, decide utilizar una otra forma de medición adicional. Por ejemplo, mirarla fijamente sin apartar la vista de sus ojos. En apariencia, si Laura le sostiene la mirada, esto sería otro indicador de aceptación. Así, su medición de aceptación se valida mediante dos métodos al comparar dos criterios. El ejemplo tal vez sea simple, pero describe la esencia de la validez relativa al criterio. Este criterio es un estándar con el que juzgas la validez del instrumento. Salis, Grips, Ruth, Henning y Skill Cosset 2021, Jackson 2011, The Say Glossary of the Social and Behavioral Sciences 2009. Cuando más se relacionen los resultados del instrumento de medición del criterio, la validez será mayor. Por ejemplo, un investigador valida un examen sobre manejo de aviones al mostrar la exactitud con la que el examen preside que también un grupo de pilotos es capaz de operar un aeroplano. Si el criterio se fija en el presente de manera paralela, se habla de validez concurrente. Kaplan y Sacuso 2013. Los resultados del instrumento se correlacionan en el criterio en el mismo momento o punto de tiempo. Por ejemplo, el de Núñez 2001, quien, si recuerdas, desarrolló una herramienta para medir el sentido de vida de acuerdo con las ideas de Viktor Frankl. El test Celaya, para aportar evidencia de validez de criterio en relación con su instrumento, lo aplicó y a su vez administró otros instrumentos que miden conceptos muy similares, tal como el PIL, prueba de propósito vital, de Krumbauer y Maulik 1969. Y el logotest de Lucas 1984. Luego contrastó con las poblaciones de los participantes en las 3 pruebas, demostró que las correlaciones entre las puntuaciones eran significativas e elevadas. De esta manera fue como aportó validez concurrente para su instrumento. Ello, en términos de contenido, amplitud y sus componentes, sí los tiene. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Un método para calcular el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente esto y no la imagen de una empresa. Un ejemplo, aunque muy obvio, de completa invalidez sería intentar medir el peso de los objetos con una cinta métrica en lugar de con una báscula, o la glucosa en la sangre con un esfigmomanómetro en vez de usar un glucómetro. En apariencia es sencillo lograr la validez. Después de todo, como un estudiante, pienso en la variable y veo cómo hacer preguntas o imaginar indicadores sobre esa variable. Esto resultará factible en unos cuantos casos, como lo sería el género al que pertenece una persona. Sin embargo, la situación no es tan simple cuando se trata de variables como la depresión, el diagnóstico del Alzheimer, la calidad del servicio a los clientes, la actitud hacia el presidente de un país y menos aún con sentimientos y emociones, así como otras variables con las que trabajamos en todas las ciencias. La validez es una cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. Kerlinger 1979, página 138. Plantea la siguiente pregunta respecto de la validez. ¿Está midiendo lo que cree que está midiendo? Si es así, su medida es válida. Si no, evidentemente carece de validez.
La validez es un estándar del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. Cooksey 2021, Babi 2020, Baker y Kim 2017, Kells y Witten 2013, The Say Glossary of the Social and Behavioral Sciences 2009, Wiersam y George 2008, Galestey 2007, Ruff y Pan 2006, Cármenes y Hoods 2003, Groundwood 1990. 1. Evidencia relacionada con el contenido. 2. Evidencia relacionada con el criterio. 3. Evidencia relacionada con el constructo. 4. Evidencia asociada con la opinión de expertos. Y 5. Evidencia vinculada a la comprensión del instrumento. Cuando se requiere de parte de los casos, generalmente personas y en cuestionarios o pruebas, a continuación analizaremos contigo cada una de ellas. Número 1. Evidencia relacionada con el contenido. La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido, de lo que se mide o la amplitud en que la medición representa el concepto o variable medida. The Say Glossary of the Social and Behavioral Sciences 2009, Bow Stent y 1976. Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluyera solo problemas de resta y excluyera problemas de suma, multiplicación o división. Una prueba de conocimiento sobre las canciones de los Beatles no deberá basarse solamente en sus álbumes Let It Be y Abbey Road, sino que debe incluir canciones de todos sus discos, o bien una medición de la percepción del dolor que solamente considerará la intensidad y omitiera otras dimensiones como su localización, punción, incisión, constricción, tracción, sensibilidad táctil, etc. Estaría en el mismo caso. Imagínate una prueba de conocimientos de líderes históricos de América Latina que prescinda de Simón Bolívar, Salvador Allende, Tupac Amaru II, Ernesto El Che Guevara, José de San Martín o Benito Juárez. No poseería validez de contenido. Así, un instrumento de medición requiere tener representados a todos o a la mayoría de los componentes del dominio de contenido de las variables que se van a medir. Este hecho se ilustra en la figura 9.2. El dominio de contenido de una variable normalmente está definido o establecido por la literatura, teoría y trabajos antecedentes. En indagaciones exploratorias en que las fuentes previas son escasas, el investigador comienza a adentrarse en el problema de estudio y a proponer cómo puede estar constituido tal dominio. De cualquier manera, en cada investigación debes probar que el instrumento utilizado es válido. Un ejemplo del intento podría establecer el dominio de contenido de una variable es el siguiente. Ve el ejemplo de la página siguiente. Si el dominio de un instrumento es demasiado estrecho respecto al dominio de la variable, el primero no la representará. La pregunta se responde con la validez de contenido. ¿Es el instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable en cuestión? En un cuestionario, por ejemplo, cabría interrogar que también representan las preguntas en todas las que pudieran hacerse. Evidencia relacionada con el criterio. La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Supongamos teoría. Esto es que los componentes, indicadores e ítems que supuestamente deben medir lo mismo realmente miden lo mismo, que se agrupan de forma homogénea como resultado de las puntuaciones obtenidas por la muestra al instrumento. Dicho de una tercera forma, que son parte de la misma medición, pero que también se diferencian de mediciones de otros conceptos o variables, siempre siguiendo la teoría. Veámoslo hipotéticamente.
La teoría indica que la variable z está compuesta por las dimensiones o factores z1, z2 y z3. Al aplicar el instrumento que supuestamente mide z en la muestra, en los resultados debería emerger z1, z2 y z3, y se tienen que correlacionar de acuerdo con lo que indique la teoría. Estudios previos. Adicionalmente, si la teoría señala que z es diferente de otras variables w y p, las mediciones de z, ítems reactivos, indicadores, etc., habrán de agruparse entre sí y diferenciarse de las mediciones, ítems reactivos o indicadores, etc., habrán de agruparse entre sí y diferenciar de las mediciones. Y aún más si la teoría señala que W, Z y P se encuentran asociadas con los resultados, que los resultados coinciden con ella, pero las mediciones reflejan a la variable que les corresponde y no a otra u otras. Una variable medida que tiene cabida dentro de una hipótesis, teoría o modelo teórico que existe en una vinculación con otras y que está compuesta por diferentes elementos se le denomina constructo o construcción. Es un atributo que no existe aislado, sino en relación con otros, y debe ser inferido de la evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene de las puntuaciones del instrumento aplicado. Ahora ve gráficamente el concepto de validez de constructo en la figura 9.3. La validez de constructo incluye 4 etapas fundamentales. Johnson y Morgan, 2016, Carmines y Seller, 1991. Número 1. Sobre la base de la revisión de literatura se establece y especifica cómo está estructurado o conformado el constructo,